Hola, buen día estudiantes. Mi nombre es Jaime Marañez Q, soy director del COEXIT y parte del equipo de maestros de bioquímica del COEXIT. Entonces, el día de hoy me gustaría explicarles la segunda parte del tema de bioenergética y fosforilación oxidativa del capítulo 7 del libro Ferrier. La clase anterior, si es que la vieron, ahí platicamos un poquito acerca de lo que es la bioenergética, de lo que es el delta G, de lo que es la entropía y de lo que es la entalpía. En este momento vamos a hablar ahora sí de lo que es la fosforilación oxidativa. Entonces, deben de estar viendo en este momento la pantalla de mi iPad y vamos a poner aquí mi pizarrón. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, como yo les dije, este capítulo 7 del libro Ferrier es un capítulo que yo haría que fueran dos capítulos, si fuera mi decisión, ¿no? O sea, un capítulo que sea de bioenergética, que es lo que planteamos en el video anterior, todo lo que engloba la bioenergética, y un capítulo de fosforilación oxidativa, que es de lo que voy a hablar ahorita. ¿Qué es entonces la fosforilación oxidativa? Platicamos un poquito de esto antes y aquí lo tenemos. Fosforilación oxidativa, lo primero y mi recomendación personal para cuando ustedes estudien bioquímica es que con todo lo que ven en bioquímica empiecen con cada tema siempre haciéndose estas preguntas. Primeramente, este tema, fosforilación oxidativa, ¿qué es? Es decir, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Pues es la síntesis de ATP. Repito, la fosforilación oxidativa, como pueden ver aquí, es la síntesis de ATP. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo ocurre la fosforilación oxidativa? ¿En qué situación? ¿En ayuno, postprandial? En el caso de la fosforilación oxidativa ocurre todo el tiempo, porque todo el tiempo las células de mi cuerpo están necesitando fabricación de ATP, que es lo que hace la fosforilación oxidativa. Obviamente, en algunas situaciones hacemos más que en otras, pero de forma general, todo el tiempo ocurre la fosforilación oxidativa. ¿Dónde? Es decir, ¿en qué parte de la célula ocurre la fosforilación oxidativa? Como podemos ver aquí, en la mitocondria. Repito, la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Ya entonces ya sé que es síntesis de ATP, que ocurre todo el tiempo y que ocurre en la mitocondria, que es uno de los organelos de la célula como tal. Ahora, ¿cuál es el sustrato principal para la fosforilación oxidativa? Es decir, ¿qué moléculas necesito yo para poder fabricar la fosforilación oxidativa? Y aquí los puedo ver. Las moléculas que yo necesito son el NADH, el FADH, el oxígeno, el ADP y el fosfato. Estos serán los componentes que me permitirán tener mi producto, que el producto es ATP. Además, una molécula de agua, pero eso no es tan importante como el ATP que se fabrica. Entonces, ya dijimos todo esto, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más de la mitocondria, porque por lo menos en el caso de la UNL, aquí no han llevado histología. Entonces, voy a explicar un poquito las partes de la mitocondria que va a ser importante, ¿ok? Para empezar, la mitocondria es un organelo de la célula que se encarga de la fosforilación oxidativa y la mitocondria, como pueden ver aquí, tiene una doble membrana. La mitocondria es un organelo membranoso que tiene dos membranas. Aquí, representada con color verde, podemos ver la membrana externa de la mitocondria, que forma una envoltura para toda la mitocondria como tal. Es la membrana mitocondrial externa. Y representada con morado, podemos ver la membrana mitocondrial interna. Que la membrana mitocondrial interna, como la pueden ver aquí, tiene este trayecto sinuoso o tortuoso que me está formando las crestas mitocondriales. Además de esto, el hecho de que la mitocondria tenga dos membranas o una doble membrana, me genera dos espacios que van a ser importantes en este tema, ¿ok? El espacio entre una membrana y la otra membrana, todo este espacio que aquí pinté con color amarillo, se llama el espacio intermembrana, porque es el espacio que está entre las dos membranas. El espacio que está dentro de la membrana más interna, este espacio que está aquí central, pintado aquí con rosa, se llama matriz mitocondrial. Ese espacio se llama la matriz mitocondrial, es el espacio más interno, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta y hay que recordar estas dos membranas y estas dos regiones van a ser importantes en este tema de fosforilación oxidativa. Dando un poquito más de contexto, esta imagen que dibujé me explica varias cosas. En primera, si recuerdan lo que estoy diciendo, les dije que es importante saber cuáles son los sustratos, o sea, las moléculas que entran para la fabricación de ATP. Lo dije ahorita y lo tenemos aquí. ¿Cuáles eran los sustratos para la fabricación de ATP? El NADH, el FADH, el oxígeno, el ADP y el fosfato. Ahorita en este punto de la materia aún no sabemos tan bien lo que es el NADH, lo que es el FADH, pero lo vamos a empezar a saber.
En el examen no les van a preguntar lo que estoy a punto de decir, por lo menos no en su primer parcial, pero a mí sí me interesa que lo vayan sabiendo, que sepan de dónde proviene este NADH y FADH. Pues el oxígeno pues está muy fácil de saber, pero sí me interesa más para este tema que sepan de dónde proviene el NADH y el FADH que usamos para estos procesos. Parte del NADH proviene de la glucólisis, que la glucólisis la vamos a ver en segundo parcial de bioquímica. Es cuando agarras glucosa y a partir de la glucosa obtienes ATP, que es energía, piruvato, que veremos el siguiente parcial para qué sirve, y NADH. En la glucólisis obtenemos NADH y esto es importante, ¿ok? Porque es el NADH que después va a venir aquí a la fosforilación oxidativa. La glucólisis, por cierto, ocurre en el citoplasma de la célula. Este dibujo también me representa eso. Existen otras fuentes de NADH, aparte de la glucólisis. Otra fuente de NADH y de hecho de FADH es el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, probablemente lo han escuchado, es una de las vías metabólicas más famosas. Lo vamos a ver en segundo parcial de bioquímica. Por lo pronto, quiero que vayan sabiendo dónde ocurre el ciclo de Krebs. Y lo pueden ver en mi dibujo. De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahorita, ustedes lo están viendo, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Pues en la matriz mitocondrial, es lo que puedo ver ahí. Entonces, el ciclo de Krebs, como pueden ver, es una fuente importante de NADH y de FADH. Lo repito, el ciclo de Krebs es también una fuente importante de NADH y de FADH. Esto lo veremos más a fondo en segundo parcial. Por lo pronto, que se queden con que de ahí viene NADH y FADH como tal. Otra fuente de NADH y FADH es la beta oxidación de los ácidos grasos, que eso lo veremos en tercer parcial, pero vayan sabiendo que beta oxidación de ácidos grasos es cuando yo agarro las grasas y a partir de ahí obtengo energía. Lo principal que obtengo a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos es también NADH y FADH. Entonces, yo ya conozco de dónde salieron estas moléculas que voy a utilizar en la fosforilación oxidativa. Provienen de la glucólisis que ocurre en el citoplasma y proviene del ciclo de Krebs y de la beta oxidación de ácidos grasos que ocurren en la matriz mitocondrial. Valdría la pena, si ya estamos diciendo de dónde viene todo, de dónde viene el oxígeno. Sabemos que el oxígeno proviene de la respiración. Cuando nosotros respiramos, el oxígeno entra, se une a la hemoglobina reparte ese oxígeno en todos los tejidos que tengan mitocondria van a utilizar el oxígeno para la fosforilación oxidativa, y también ocupamos ADP y fosfato, ese no importa mucho de dónde viene en este momento, pero son los ingredientes o los sustratos que vamos a utilizar para este proceso que ya estamos estableciendo, ¿ok? Entonces, este proceso se llama fosforilación oxidativa. Eso ya lo sabemos, es el parte del nombre del capítulo, bioenergética y fosforilación oxidativa. Recordarán ustedes, los que hayan visto mi primer video, que les dije, realmente este tema deberían de ser dos temas, un tema de bioenergética y un tema de fosforilación oxidativa. Bueno, eso lo mantengo, la verdad. Para el tema de fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP, también lo podría subdividir en dos. Aquí no lo subdividiría en dos capítulos, aquí sí lo dejaría como un solo capítulo, pero sí me interesa que sepan que cuando yo digo fabricación de ATP, es decir, cuando digo fosforilación oxidativa, hay dos procesos que están ocurriendo. Uno que es la parte de fosforilación y otro que es la parte oxidativa, ¿ok? Son, haz de cuenta, como dos pasos o dos fases en el proceso de la fabricación de ATP. La fase oxidativa, que es primero, y la fase de fosforilación, que es final, ¿ok? Entonces, la fosforilación oxidativa se hace en dos fases. La fase oxidativa, que es primero, la fase de fosforilación, que es final. Esto, así como lo estoy explicando, no lo van a preguntar en su examen. Mi objetivo siempre va a ser aterrizar los conceptos para que los recuerden de la mejor forma posible y los entiendan. Como quiera, cuando algo lo vayan a preguntar, yo se los voy a enfatizar, ¿ok? Pero sí les recomiendo que piensen en este proceso como yo lo estoy describiendo en este momento. Entonces, si ya dije que hay una fase oxidativa, que es primero, y una fase de fosforilación, que es la final, vamos a hablar primero de la fase oxidativa, ¿ok? Vamos a hablar primero de la fase oxidativa. Una cosita importante, ambas fases, tanto la fase de fosforilación como la parte oxidativa, ocurren en la mitocondria. Vamos a regresarnos un poquito a nuestra imagen anterior. Algo que es importante mencionar es que ya dijimos con esta imagen la fuente de NADH y FADH, pero tenemos que saber que hay proteínas que se encargan de hacer el proceso de fosforilación oxidativa. La maquinaria, por así decirlo, donde entra el NADH y FADH,
y te termina sacando ATP. La gran parte de esa maquinaria está incrustada en la membrana mitocondrial interna, ¿ok? Está incrustada en la membrana mitocondrial interna, aquí representado con color morado. Como pueden ver, aquí en la membrana mitocondrial interna, yo dibujé borré por accidente, una disculpa. Aquí dibujé 1, 2, 3, 4, 5 proteínas incrustadas en la membrana mitocondrial interna. 1, 2, 3, 4, 5 proteínas, ahí con números romanos, que se llaman complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. Yo las dibujé una sola vez, pero obviamente toda la membrana mitocondrial interna está repleta de estas proteínas, de los complejos proteicos 1, 2, 3, 4 y 5 en la membrana mitocondrial interna. Estos complejos proteicos son los que se encargan de la fosforilación oxidativa en general. Complejos 1, 2, 3, 4 y 5 son las herramientas encargadas de la fosforilación oxidativa en general. Habiendo dicho esto, dijimos que voy a dividir mi fosforilación oxidativa en fase oxidativa, que es la primera fase, fase de fosforilación, que es la fase final. Fosforilación oxidativa lo hacen los complejos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, voy a hablar de la fase oxidativa. Voy a hablar de la fase oxidativa, que es la primera fase. Resulta que para entender la fase oxidativa, primero tengo que recordar un poquito de lo que son las reacciones redox, ¿ok? Tengo que recordar un poquito lo que son las reacciones redox, de óxido-reducción. Ustedes aprendieron un poco de esto en preparatoria, probablemente dependiendo de la calidad de su preparatoria. La mía, la neta, no era... No voy a hablar de esto en YouTube. Total, el punto es... ¿qué es redox? O sea, ¿qué son las reacciones redox en química? Hay una mnemotecnia que a mí me enseñó el doctor Senfolds cuando estudié en Estados Unidos hace un tiempo. La mnemotecnia es oil rig, por eso está en inglés, porque me la enseñó un doctor canadiense. Oil rig es una mnemotecnia que a mí me ayudó a recordar siempre lo que son las reacciones de óxido-reducción o las reacciones redox, ¿ok? La mnemotecnia oil rig son siglas y lo que significa es, como pueden ver aquí, oxidation is losing. Oxidación es perder. Reduction es gain. Reducción es ganar. Esto es oil rig. Oxidation is losing. Reduction es gain. Entonces, oxidación es perder algo. Reducción es ganar algo. En la definición más estricta, químicamente hablando, hasta donde yo sé, la definición estrictamente más correcta de oxidorreducción es oxidación es perder electrones. Cuando una molécula pierde electrones, esa molécula fue oxidada. Si una molécula perdió electrones, esa molécula fue oxidada, porque perdió electrones, oxidation is losing. Si a una molécula le agregas electrones, esa molécula es reducida. Reduction es gaining. A esa molécula le agregaste electrones o ganó electrones, esa molécula es reducida. Esa es la definición más básica de la oxidorreducción. Oxidation es perder electrones, reduction es ganar electrones. Sin embargo, esta es una clase de bioquímica, ¿ok? Con un contexto médico. La definición que yo les acabo de dar es la definición que es químicamente correcta. Sin embargo, en el contexto de bioquímica y que estamos más que aprendiendo química como tal, estamos aprendiendo la aplicación de la química en las células y los organismos vivos. En medicina no me es tan útil hablar de la oxidación y la reducción en el término de electrones, porque no visualizamos tanto los electrones. En medicina, como estaba diciendo, no me es tan útil pensar en el contexto de electrones, porque lo vemos a un nivel, por así decirlo, un poquito más macro. En medicina sí nos sirve un poquito más pensarlo en el contexto de hidrógenos, ¿ok? Entonces, para fines de esta explicación y para fines del curso, vamos a ignorar la definición de los electrones y vamos a enfocarnos en los hidrógenos, ¿ok? Esta definición no es la que es más técnicamente correcta, pero es la que me va a resultar mucho más útil para en el contexto de bioquímica médica entender este tema.
Entonces, la verdad, no hay tanto problema con que lo piensen de esa manera. Entonces, como les dije, realmente esta definición es más de electrones, pero a final de cuentas el hidrógeno, si ustedes recuerdan, es el primer átomo de la tabla periódica, tiene un protón y tiene un electrón. Por eso lo podemos usar o lo suelo usar, por lo menos yo, intercambiablemente de esta manera y me va a ayudar a entender mucho mejor este tema, ¿ok? Entonces, oxidación es perder hidrógenos. Reducción es ganar hidrógenos. Guarden eso en su mente, por favor. Al mismo tiempo, quisiera que supieran que cuando una molécula es oxidada, otra molécula forzosamente es reducida, porque si a una molécula yo le quito el hidrógeno, otra molécula gana ese hidrógeno. Las reacciones redox siempre van de la mano. Y esta parte, la primera parte de la fosforilación oxidativa, es una parte muy oxidativa, con muchas reacciones de oxidación. Es importante también de una vez comentar que las reacciones redox son reacciones, esto es importantísimo que lo entiendan, que suelen tener un delta G extremadamente negativo. Las reacciones de óxido-reducción suelen tener un delta G negativo. Recordando el tema anterior, que es el tema de bioenergética, un delta G negativo significa que de una reacción se resta energía, es decir, sale energía como tal. ¿Ok? Repito, recuerden el tema anterior, delta G negativo es que se resta energía, o sea, sale liberada esta energía. Si esta energía sale liberada hacia afuera, el otro nombre, que de acuerdo al tema anterior le damos a este tipo de reacciones, es exergónico, si ustedes recuerdan. Son reacciones exergónicas, ¿ok? Entonces, las reacciones redox son reacciones con un delta G muy negativo, es decir, intensamente exergónicas. No el 100% de las veces, pero para fines de este curso, vamos a decir que sí, ¿ok? Entonces, ya que recordé un poquito o entendí un poquito de qué son las reacciones redox, vamos entonces a esta parte oxidativa de la fosforilación oxidativa. Regresamos a nuestro dibujito de la mitocondria. Recordarán que con la mitocondria, les dije, en la membrana mitocondrial interna yo tengo 5 proteínas o complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. La parte oxidativa de la fosforilación oxidativa tiene nombre. La primera fase se llama la cadena de transporte de electrones. Esta primera parte se llama la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es la primera fase de la fosforilación oxidativa. Y si lo piensan, cadena de transporte de electrones transporta electrones, y yo ya dije que cuando se ganan o se pierden electrones, esos son reacciones redox. Entonces va a tener que ver con esto, ¿ok? Va a tener que ver con esto. Sepan de una vez que la cadena de transporte de electrones, a veces abreviada CTE, como lo tienen ahí, son los complejos del 1 al 4 que están encerrados ahí. El complejo 5 no forma parte de la cadena de transporte de electrones. El complejo 5 no forma parte de la cadena de transporte de electrones. Ojo, complejo 5 forma parte de la fosforilación oxidativa, sí, porque yo lo dije ahorita, pero no forma parte de la cadena de transporte de electrones. O sea, para reiterar, que lo entiendan bien, complejos 1, 2, 3, 4 y 5 son fosforilación oxidativa. Complejo 1, 2, 3 y 4 es la cadena de transporte de electrones, que es la primera fase de la fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP. ¿Ok? Vamos a ver este dibujito que hice. Es un acercamiento. Es un acercamiento. Analícenlo, véanlo. Quiero que lo vean primero. Yo ahorita lo voy a explicar, pero quiero que lo vean y lo analicen para ver si ustedes reconocen qué me está representando este dibujo. Véanlo. ¿Este dibujo qué es? ¿Se pueden dar cuenta? Es un acercamiento de la membrana mitocondrial interna, representado aquí con morado. Esto es la membrana mitocondrial interna, representado ahí con morado. Y como pueden ver, aquí se encuentran los complejos 1, 2, 3 y 4 y unas cuantas moléculas más. En este mismo dibujo, lo que está marcado o coloreado con marcatexto verde es el espacio intermembrana. El espacio entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. El espacio marcado con azul es la matriz mitocondrial. Y están los complejos del 1 al 5. Hay unas cuantas cositas extra,
que van a ser importantes, es posible que las pregunten en el examen. El citocromo C, que como pueden ver, es el único que está en el espacio intermembrana de los componentes de la cadena de transporte de electrones. El citocromo C es el único que está en el espacio intermembrana. Todos los demás están incrustados en la membrana mitocondrial interna. Eso es pregunta de examen. Preguntar en el examen cuál es el único que no está en la membrana, es decir, está en el espacio intermembrana. Es el citocromo C, para que vayan sabiendo. Y los demás, como pueden ver, complejo 1, 2, 3 y 4 y la coenzima Q están en la membrana mitocondrial interna, ¿ok? Sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra cadena de transporte de electrones. Lo primero que ocurre es, llega esta molécula de NADH, vamos a hacer un poquito más grande. Llega esta molécula de NADH, molécula de NADH, porque es el sustrato para la cadena de transporte de electrones. ¿De dónde salió ese NADH? ¿De dónde vino? Ustedes ya lo saben. ¿De dónde vino ese NADH? Vino de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la beta-oxidación de ácidos grasos, temas que veremos más adelante en el curso, ¿ok? Entonces, resulta, racita, que el NADH llega y se acerca al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. El NADH llega y se acerca al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones y pasa lo siguiente, presten mucha atención, fíjense lo que va a pasar. De repente, el complejo 1 le roba el hidrógeno al NADH. El complejo 1 le roba el hidrógeno al NADH y el NADH queda convertido en NAD, como lo pueden ver aquí. En ese momento, este NAD se va. Ya no importa a partir de este punto. Él únicamente llegó a que le robaran el hidrógeno, ¿ok? Así es como empieza la cadena de transporte de electrones. Ahora, el complejo 1 que le robó el hidrógeno al NADH tiene diferentes nombres. Es un complejo proteico, pero tiene diferentes nombres. Uno de los nombres que recomiendo que apunten del complejo 1 porque lo pueden preguntar es NADH deshidrogenasa. NADH deshidrogenasa. Es uno de los nombres que tiene el complejo 1. ¿Por qué creen que tenga ese nombre? Pues ahí está. Es por su función, porque le quita un hidrógeno al NADH. Por eso se llama NADH deshidrogenasa, porque le roba uno de los hidrógenos al NADH, como aquí lo acabamos de ver. Oigan, ¿y si el complejo 1 le robó uno de los hidrógenos al NADH? Le robó un hidrógeno al NADH. Hay otro nombre para eso. Hay otro nombre para eso y asimismo hay otro nombre para el complejo 1. Tengo que conocer todo esto, ¿ok? Le robó un hidrógeno. ¿Cómo se podrá llamar? Pues, si le robó un hidrógeno al NADH, ¿qué le hizo al NADH? Sí, le robó un hidrógeno, pero le quitó un hidrógeno. O sea, el NADH perdió un hidrógeno. Eso tiene nombre, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase de hoy. Oxidation is losing. El NADH perdió un hidrógeno. Por tanto, el NADH quedó oxidado. Aquí el complejo 1 oxidó al NADH porque le robó un hidrógeno. Por eso, el otro nombre del complejo 1 es NADH oxidasa. El otro nombre del complejo 1 es NADH oxidasa. Ambos nombres son correctos. NADH deshidrogenasa o NADH oxidasa. Este NAD, ¿qué le va a pasar? Se va a ir. Ya realmente no importa mucho qué le pasa a ese NAD. Después se recarga porque agarra otro hidrógeno en otra parte, pero no importa eso ahorita, ¿ok? Ahorita lo que importa es esto que se quedó aquí con el complejo 1. Complejo 1 le robó un hidrógeno al NADH. Por lo pronto, se queda ese complejo 1 con el hidrógeno ahí. Ahora, ¿qué otra cosa va a pasar después? Ahora yo quiero saber lo que le pasa al complejo 2, ¿ok? Este es el complejo 2. Lo pueden ver ahí. El complejo 2 interactúa con una molécula que está en la matriz mitocondrial. El complejo 2 interactúa con una molécula que está en la matriz mitocondrial, una molécula que se llama, déjenme tratar de escribir aquí bonito, una molécula que se llama succinato, ¿ok? Succinato. El complejo 2 interactúa con una molécula que se llama succinato
que está en la matriz mitocondrial y resulta que el succinato llega con el complejo 2 y el complejo 2 transforma este succinato en fumarato. Complejo 2 transforma succinato en fumarato, ¿ok? ¿Cómo es que el complejo 2 transforma el succinato en fumarato? Esto ocurre porque el complejo 2 es proteína que es una enzima, tiene función enzimática. Para tú convertir un succinato en un fumarato, lo que tienes que hacer es robarle un hidrógeno. Para convertir succinato en fumarato tienes que robarle un hidrógeno. Imagínense que yo tengo un succinato, ese succinato tiene un hidrógeno, vamos a dibujarlo, pero imagínense que si yo le robo este hidrógeno al succinato, se lo robo, se convierte en fumarato. Entonces, este hidrógeno fue robado, se lo quedó el complejo 2 y el complejo 2 que tenía FAD, eso forma parte hasta cierto punto del complejo 2, se convierte en FADH2, ¿ok? Que es parte de los sustratos para este proceso, para la cadena de transporte de electrones. Entonces, complejo 2 le robó un hidrógeno al succinato, lo convirtió en fumarato. Y el hidrógeno se lo quedó la molécula de FADH2 que está ahí en el complejo 2, ¿ok? De la cadena de transporte de electrones. Por eso el complejo 2 también tiene otro nombre. El otro nombre del complejo 2 es succinato deshidrogenasa, porque le quitó un hidrógeno al succinato. Succinato deshidrogenasa, porque le quitó un hidrógeno al succinato. Ahora, si se dan cuenta, esto lo podría describir de la misma manera que lo anterior. ¿Qué le hizo el complejo 2 al succinato? Le robó un hidrógeno, le quitó un hidrógeno. O sea, el succinato perdió un hidrógeno en este proceso. Oxidation is losing. El complejo 2 se encarga de oxidar al succinato, robarle un hidrógeno y de esta forma produce FADH2, ¿ok? Aquí es una robadera. Aquí todo el mundo se roba, haz de cuenta, ¿ok? Ya que dijimos entonces que el succinato se convirtió en fumarato, ya el fumarato se va, ya no me importa. Aquí vale la pena comentar un pequeño detalle. Este paso que acabamos de representar, esto forma parte de la cadena de transporte de electrones, que es este tema, pero la transformación de succinato en fumarato por la succinato deshidrogenasa también forma parte de otro proceso que vamos a ver en segundo parcial. Ese paso, específicamente nada más el complejo 2, también forma parte del ciclo de Krebs, ¿ok? Cuando veamos el ciclo de Krebs, segundo parcial, vamos a ver que en el ciclo de Krebs, el succinato se transforma en fumarato por la succinato deshidrogenasa. O sea, es el mismo paso. Imagínense que el mismo complejo 2 tiene dos trabajos o dos jales. Uno de sus jales es ser parte de la cadena de transporte de electrones, su otro jale es formar parte del ciclo de Krebs. Y ambos jales es el mismo jale, simplemente es dos procesos metabólicos diferentes. Eso lo pueden preguntar en el examen. ¿Cuál complejo de la cadena de transporte de electrones forma parte además del ciclo de Krebs? Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Y lo pueden preguntar en segundo parcial de bioquímica también. ¿Cuál enzima del ciclo de Krebs además forma parte de la cadena de transporte de electrones? Succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2, para que tomen en cuenta esto, ¿ok? Pero bueno, ya que mencionamos esto, se va entonces el fumarato. Ya no es tan importante eso, simplemente se va. Y no importa mucho qué le pase. Se va el ciclo de Krebs, ahorita no me va a interesar esto, ¿ok? El fumarato ya se fue, lo que me interesó fue la oxidación que ahí ocurrió. Después de esto, llega la coenzima Q, que la coenzima Q pueden ver está aquí incrustada en la membrana mitocondrial interna. La coenzima Q, y esto es pregunta de examen ocasionalmente, es la única que participa aquí que no es una proteína. La coenzima Q no es una proteína. Preguntan en el examen y recomiendo que apunten que la coenzima Q es un metabolito de la síntesis de colesterol. O sea, cuando se sintetiza colesterol, parte del proceso de la síntesis de colesterol tiene que ver con que se forme parte de coenzima Q. A mí no se me hace tan importante que lo sepan como médicos, pero podrán preguntarlo en el examen porque viene en su libro, ¿ok? Lo repito una vez más, la coenzima Q es un isopreno, y algo así dice su libro, que forma parte es un metabolito intermedio de la síntesis de colesterol. Recomiendo que apunten eso, ¿ok? Pero bueno, resulta que llega la coenzima Q y la coenzima Q
va con el complejo 1 y con el complejo 2 y la coenzima Q agarra este hidrógeno y se lo roba. Y agarra este hidrógeno aquí y se lo roba también. Agarra el hidrógeno que tiene el FADH y se lo roba también. O sea, la coenzima Q, vamos a ponerlo así, es una ladrona de hidrógenos. La coenzima Q es una ladrona de hidrógenos. Le robó los hidrógenos al complejo 1 y al complejo 2. Otra forma de decirlo es que la coenzima Q, si el complejo 1 y el complejo 2 con el FADH perdieron hidrógenos, oxidation is losing, la coenzima Q oxidó al complejo 1 y complejo 2. Esto viene en un esquema en su libro. Si se dan cuenta, es lo mismo. Todo este proceso es algo repetitivo, es una robadera, este rollo, ¿ok? Y ya, eso es lo que hace la coenzima Q. ¿Adivinen qué? Después de eso, yo tengo el complejo 3 y el complejo 4, ¿ok? Es importante que sepan que el complejo 3 y el complejo 4 son citocromos. El complejo 3 y el complejo 4 son citocromos, para que lo apunten. El complejo 3 y el complejo 4 además tienen grupos hemo, para acordarse de los nombres del complejo 3 y el complejo 4, yo me acuerdo de una forma muy tonta, pero el complejo 3 se llama citocromo BC1. El complejo 3 lo pueden ver ahí, se llama citocromo BC1. Yo me acuerdo porque la letra C es la tercera letra del abecedario. Entonces yo digo, ¿cuál es el complejo 3? Ah, BC1 porque la C es la tercera letra del abecedario. Y el complejo 4 se llama citocromo A más A3. Ese está muy tonto, pero yo me acuerdo que el complejo 4 se llama A más A3 porque sacan que A más A3 es A4. Entonces es el complejo 4. Así me acuerdo yo. Y así se pueden acordar ustedes si así lo desean, ¿ok? El punto es, el complejo 3 llega con la coenzima Q. Adivinen qué va a hacer. El complejo 3, ¡zas! Le roba el hidrógeno a la coenzima Q. O sea, el complejo 3 roba el hidrógeno de la coenzima Q. El complejo 3 oxida a la coenzima Q. O sea, esta es una robadera. Esto es la estación de metro Cuauhtémoc en domingo, en día de partido, todo lleno, se están robando demasiados celulares, o el Pal Norte, si quieren, lo que sea. Se están robando el celular y luego llega otro ladrón y le roba el celular a ese, ¿ok? Y terminan, no sé, Querétaro. El punto entonces aquí es, el complejo 3 le robó el hidrógeno a la coenzima Q, luego llega el citocromo C, y el citocromo C, adivinen qué hace. Para empezar, el citocromo C, ya les dije, pregunta de examen, es el único que está en el espacio intermembrana, que no está incrustado en la membrana mitocondrial interna. Yo creo que ya se imaginan que va a ser el citocromo C. El citocromo C oxida y le roba el hidrógeno al citocromo 3, una vez más, perdónenme, el citocromo C le roba el hidrógeno al complejo 3, citocromo BC1, ¿ok? Es una robadera de hidrógenos esto. Y ya, se robó el hidrógeno de aquí. Luego llega el complejo 4 y yo creo que ya saben lo que va a hacer. El complejo 4 llega y le roba los hidrógenos al citocromo C. O sea, oxida al citocromo C. O sea, esta es una robadera, ¿ok? Entonces, ya hubo toda esta robadera, ahí ellos pueden seguir robando porque cuando alguien más les quita el celular o el hidrógeno, ahí pueden robar otro celular o lo que ustedes quieran, ¿ok? El punto es, el complejo 4 dice, bueno, gran día en el Pal Norte, ya robé 2 iPhones, 5 Androids, etcétera, 8 vapes. Entonces, el complejo 4 ya dice, chido, ya voy para mi casa, ya robé lo que tenía que robar, traigo los hidrógenos, pero aún falta que llegue alguien. Aún falta que llegue alguien. El último ladrón de la cadena de transporte de electrones y el ladrón más grande de la cadena de transporte de electrones, ¿ok? El peor asaltante de esta cadena. Una de las moléculas más oxidantes que existen, el final o el último que va a llegar, es de repente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjame lo pongo con este colorcito. Perfecto. El oxígeno, ¿ok? El oxígeno va a llegar al final con el complejo 4. Y el oxígeno es un gran ladrón. Es un gran ladrón de electrones. Por eso, de hecho, por eso oxidar se llama oxidar, porque el oxígeno es una molécula muy oxidante, roba muchos electrones. Pero ya dijimos que aquí no lo voy a pensar como electrones,
Aquí lo voy a pensar como hidrógenos. Entonces, imagínense que llega el oxígeno con el complejo 4 y dice, ¡zas! Ya se la saben, déjame quitarle el chip, le dice el complejo 4, el oxígeno dice, no, te voy a robar un hidrógeno, y le roba un hidrógeno. Vamos a decir que le voy a quitar el 2. Aquí lo estoy sobresimplificando, no importa mucho. Luego dice, ¡zas! Te voy a robar otro hidrógeno. Uy, bueno, por accidente. Le dice, te voy a robar otro hidrógeno. Y aquí vamos a ponerlo mejor de colorcito azul, que me gusta más. Le roba otro hidrógeno y se acaba de crear una molécula que ustedes pudieran conocer. El oxígeno que se robó los hidrógenos se convirtió en una molécula de agua. Y ahí, hasta cierto punto de verlo, hasta cierta forma de verlo, finaliza la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones, o lo que compete a la parte oxidante, finaliza con la creación de una molécula de agua, porque el oxígeno se roba dos hidrógenos y se forma H2O, que es una molécula de agua. Y ahí finaliza, sí y no finaliza, la cadena de transporte de electrones. Con la creación de H2O, el oxígeno, esto es pregunta de examen, es el último ladrón o el último aceptor de hidrógenos o de electrones en la cadena de transporte de electrones. Y ya, el agua se va a hacer su rollo, ¿no? Ahora, yo sé lo que están pensando. Yo sé que están pensando, ¿eso qué? ¿A mí qué me importa, Q? Que se cree una molécula de agua en la mitocondria, ¿eso qué me importa? Yo puedo tomar agua, Q. Yo no ocupo este proceso porque yo puedo tomar agua, no necesito este proceso. Y sí, está justificado que piensen de esa manera, pueden pensar de que, ay, pues eso qué, ¿de qué me sirvió? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Para qué me sirvió crear la molécula de agua como el final o como el destino de la cadena de transporte de electrones? Sin embargo, aquí hay algo importante que no he dicho aún, que hay que tomar en cuenta. A veces es más importante el viaje que el destino. A veces es más importante el viaje que el destino. El final de la cadena de transporte de electrones fue la creación de esta molécula de agua. Ese es el final. Pero ¿qué estuvo pasando en el camino? Ya saben la imagen que comparten ustedes ahí en Instagram de hay gente que es el camino, ¿no? Pero bueno, está bien, cada quien, ¿ok? El punto es, ¿qué estuvo pasando? Lo vimos y ustedes lo vieron. ¿Qué estuvo pasando en cada uno de los pasos de la cadena de transporte de electrones? Ignoren el final, que es la molécula de agua. Se crea, pero ignoren en este momento. ¿Qué estuvo pasando en cada uno de los pasos de la cadena de transporte de electrones? Fue una robadera de hidrógenos. Fue una robadera y una robadera de hidrógenos. Y la cosa es, ya sabemos que robar hidrógenos tiene nombre. Eso se llama oxidación. Estuvieron ocurriendo una gran cantidad de oxidaciones en la cadena de transporte de electrones. Y yo les expliqué algo hace ratito. Yo les dije, aquí lo borré, pero les dije, las reacciones redox son reacciones que tienen un delta G muy negativo. Son reacciones que son muy exergónicas, es decir, son reacciones que liberan energía libre cuando ocurren. Poquito de esto lo platicamos durante el primero de estos videos. Si aquí estuvieron ocurriendo una gran cantidad de oxidaciones, quiere decir que estuvo ocurriendo una gran liberación de energía en todas direcciones. Este proceso, todo el caminito de lo que estuvo ocurriendo, fue un proceso extremadamente exergónico. Mientras estaba ocurriendo eso, una gran cantidad de energía libre estaba siendo liberada, como la explosión de una bomba, ¿ok? Una gran cantidad de energía estaba ¡zum! Siendo liberada. En cada paso de este caminito, una gran cantidad de energía libre estaba siendo liberada. Eso es importante. Eso es importante. No ha acabado todo este proceso. Ahorita vamos a ver a dónde va. Pero si recuerdan, los que hayan visto el primer video, el de bioenergética, en este video aprendimos juntos que cuando una reacción libera una gran cantidad de energía, una reacción es muy exergónica, con un delta G muy negativo, otra reacción puede
chupar esa energía para hacer un proceso que esa reacción quiera hacer. Entonces, toda esta energía que está saliendo liberada en la cadena de transporte de electrones va a ser absorbida y va a ser aprovechada para hacer algo bien importante. Ya estamos así de cerca de acabar. Quiero que vean este siguiente dibujo. Véanlo tantito. Este siguiente dibujo, ¿qué es? Lo mismo, es la membrana mitocondrial interna con los complejos 1, 2, 3 y 4. Complejos 1, 2, 3 y 4. Yo ya sé que los complejos 1, 2, 3 y 4 son las proteínas de la cadena de transporte de electrones. Pero resulta que los complejos del 1 al 4, todos los del 1 al 4, tienen doble jale. Los 4 tienen doble jale. Del 2, se acordarán, por ejemplo, el complejo 2 tiene 2 jales. El complejo 2 es de la cadena de transporte de electrones, pero también es del ciclo de Krebs. Ese ya tiene 2 jales. ¿Cuál será entonces el otro jale de los complejos 1, 3 y 4? Pues los complejos 1, 3 y 4, aparte de ser de la cadena de transporte de electrones, también son bombas. Complejos 1, 3 y 4. Aparte de ser de la cadena de transporte de electrones, también son bombas. Bombas no de explotar, bombas de bombear, como la bomba de una bicicleta, ¿ok? Como la bomba de una, sí, como la bomba de una bicicleta, o sea, para inflar la llanta de una bicicleta, o la bomba para inflar lo que ustedes quieran, ¿ok? El punto es que son bombas de bombear, o una bomba de agua que bombea agua. Nada más que los complejos 1, 3 y 4, eso es pregunta de examen, ¿cuáles complejos además son bombas? Los complejos 1, 3 y 4 son bombas de hidrógeno. Bombean hidrógeno de un lugar a otro. Aparte de robarlo, esto es otra cosa de que se lo roban, pero también lo bombean. Y en este dibujo lo puedo ver. Los complejos 1, 3 y 4 son bombas que agarran los hidrógenos y los bombean desde la matriz mitocondrial, empujan hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Aquí lo puedo ver. Los complejos 1, 3 y 4 bombean hidrogeniones desde la matriz mitocondrial, los agarran y los empujan hacia el espacio intermembrana. Este proceso requiere de mucha energía, porque los hidrógenos no se quieren ir, los hidrógenos quieren quedarse donde están, pero los complejos 1, 3 y 4 los empujan a la fuerza para quitarlos de la matriz mitocondrial y que se vayan hacia el espacio intermembrana. Lo hacen a la fuerza. Este proceso requiere de mucha energía. ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde sale la energía para que los complejos 1, 3 y 4 hagan esto? De la cadena de transporte de electrones. Toda la energía que se liberó de las oxidaciones en la cadena de transporte de electrones, los complejos 1, 3 y 4 chupan esa energía y aprovechan esa energía, les da pila para que puedan empujar a los hidrogeniones, ¿ok? Y esto va a tener un resultado. El resultado que esto va a tener es que la concentración de hidrogeniones en la matriz mitocondrial va a ser una concentración extremadamente baja. La concentración de hidrogeniones en la matriz mitocondrial es una concentración muy baja. Hay muy pocos hidrogeniones en la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque el complejo 1, 3 y 4 los están bombeando. Y la concentración de hidrogeniones en el espacio intermembrana va a ser una concentración extremadamente alta. Va a ser una concentración extremadamente alta. Ese es el resultado. Y ahora sí, este diría yo es el verdadero final de la cadena de transporte de electrones, de la parte oxidativa, de la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Esto sí es el final de la parte oxidativa de la cadena de transporte de electrones. ¿Ok? ¿Qué cosas preguntan de aquí? Lo que ya dije. ¿Cuál complejo forma además parte del ciclo de Krebs? El 2. ¿Cuáles complejos además son bombas? 1, 3 y 4.
¿Cuál es el NADH deshidrogenasa? El 1. ¿Cuáles son citocromos? El 3 y el 4. ¿Cuál es del colesterol? Coenzima Q. ¿Cuál está en el espacio intermembrana? Citocromo C. Todo eso lo preguntan en el examen. Preguntan más las correlaciones clínicas que la veremos en el siguiente video, pero por lo pronto para que entiendan esto. Y aquí tengo un dibujito, que este dibujito me representa el final de qué hizo la cadena de transporte de electrones. Aquí pueden ver que en la matriz mitocondrial hay una cantidad muy baja de hidrogeniones. En el espacio intermembrana hay una cantidad muy alta de hidrogeniones, ¿ok? Ese es el final de la cadena de transporte de electrones. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿eso qué? Se supone que este tema es la síntesis de ATP. Y hasta ahorita ya dijiste que se crea una molécula de agua, que hay una robadera y que los hidrogeniones ahora hay muchos en el espacio intermembrana y poquitos ahí en la matriz mitocondrial Q. ¿Qué tiene que ver todo esto con la síntesis de ATP? Pues ahí les va. Estamos a punto de llegar a eso, ¿ok? Esto es un desequilibrio. Esto es un desequilibrio porque yo tengo demasiados hidrogeniones en un espacio, muy pocos hidrogeniones en el otro espacio, ¿ok? Al universo no le gustan estos desequilibrios. La entropía siempre debe de aumentar al máximo. La entropía siempre quiere aumentar. La entropía, la tendencia del universo al caos, el universo que quiere que todo se distribuya, por así decirlo, y aquí la entropía es baja, porque hay orden. Acuérdense que baja entropía es orden. Aquí hay un orden, porque de un lado hay muchos hidrógenos, de otro lado hay pocos. Eso es un tipo de orden, porque hay una diferencia entre un lugar y otro. Es un tipo de orden. El universo siempre quiere aumentar la entropía. Los hidrogeniones, en este ejemplo, ¿qué quieren hacer? O sea, alguien más los empujó, pero ellos no querían irse. Alguien más los empujó. Los hidrogeniones, ¿qué quieren hacer? ¿Y el universo qué quiere? Quieren encontrar un equilibrio. Los hidrogeniones quieren meterse a la matriz mitocondrial, porque los hidrogeniones quieren que esté equilibrada la concentración. Esto pasa siempre en el universo. Si los hidrogeniones quieren entrar, ¿por qué no lo hacen? Porque la membrana no permite el paso de hidrogeniones. Acuérdense que la membrana celular permite el paso de algunas cosas, pero no permite el paso de otras. Generalmente, si una molécula tiene carga, no la va a dejar pasar la membrana. Entonces, los hidrogeniones quieren entrar, tienen muchas ganas de entrar, pero la membrana no los deja. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasaría si yo de repente llegara a esta membrana y a esta membrana de repente yo le pusiera una puerta? Una puerta por donde pudieran pasar los hidrogeniones. ¿Qué ocurriría si a esa membrana yo le pusiera una puerta en forma, digamos, de una proteína? Que es una puerta que le dice a los hidrogeniones, oye, por aquí puedes pasar. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Ustedes qué creen que los hidrogeniones harían? ¿Ustedes creen que los hidrogeniones dirían, ah, chido, igual y de rato voy, de rato lo checo, hasta qué hora le van a dar? ¿Les valdría a los hidrogeniones o acaso querrían y tendrían muchas ganas de entrar? Tendrían muchas ganas de entrar, obviamente. Tienen demasiadas ganas de entrar. Si tú le das la más mínima ventana de oportunidad a los hidrogeniones, ¡pum! Entran. Les vale a los hidrogeniones. Si les das la mínima ventana de oportunidad, ¡pum! Ahí van a estar. Haz de cuenta, este rollo es como cuando cortas y quitas tus destacadas de Instagram con tu novio y en chinga te llegan ahí los mensajes de que, ¿qué onda perdida? Hace mucho que no hablamos. Así. Este pedo no desperdicia un instante. Los hidrogeniones tienen demasiadas ganas de entrar. Que tienen demasiadas ganas de entrar. Yo ya dije entonces, esta puerta hipotética, si yo la coloco, ¿qué va a pasar? Van a tener muchas ganas de entrar. Con esta explicación termina la parte oxidativa de la fosforilación oxidativa. Esa fue la parte oxidativa, porque ese es el resultado. Parte oxidativa bien. Sigue la fase final, la de fosforilación. ¿Ok? Y tengo aquí en este dibujo al complejo 5. El complejo 5 de la cadena, no es de la cadena, porque no forma parte de la cadena. El complejo 5 en la membrana mitocondrial interna de la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Y el complejo 5 tiene otro nombre. El complejo 5, para que sepan, se llama ATP sintasa. Así se llama el complejo 5 también. Si se fijan, el complejo 5 aquí tiene una forma extraña con cómo lo dibujé, pero presten atención.
Como es usual, esto es la membrana mitocondrial interna, este es el espacio intermembrana con muchos hidrogeniones y el espacio de la matriz con baja concentración de hidrogeniones, ¿ok? Resulta que el complejo 5 es una proteína que es una puerta o una compuerta por donde pueden pasar los hidrógenos. Complejo 5, repito, es una puerta por donde pueden pasar los hidrógenos. Complejo 5 es una puerta por donde pueden pasar los hidrógenos. Y yo ya dije que los hidrógenos, si perciben que tienen la oportunidad de pasar por una puerta, ¡pum!, van a querer pasar con demasiada fuerza. ¿Ok? Y resulta, racita, que la puerta que el complejo 5 es, no es una puerta común y corriente, es una puerta especial que yo dibujé aquí. Imagínense que es como una puerta, o dos puertas más bien, giratorias. Si saben de lo que hablo, ¿no? Si han ido al mall, ¿ok? Es una puerta giratoria, de las puertas esas de cristal, que cuando entras, empujas y gira la puerta, ¿ok? ¿Sí me están siguiendo? El complejo 5 es una compuerta giratoria. Entonces, ahí les va el rollo. Ahí les va el rollo, ¿ok? Resulta que cuando los hidrógenos ven esta compuerta giratoria, ¿qué van a hacer? ¡Zoom! Van a estar metiéndose y metiéndose y metiéndose por esta compuerta giratoria, ¿ok? Van a estar metiéndose y metiéndose y metiéndose por esta compuerta giratoria. Y mientras están metiéndose por esa compuerta giratoria, la compuerta está rum, 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 dando demasiadas vueltas estrepitosamente. Y esa puerta que está dando muchas vueltas, imagínense, esto es medio metafórico, pero realmente sí pasa esto, pero es metafórico. Imagínense que esta puerta tiene una cadenita, esta es la cadenita, que la conecta con un engrane que empieza a dar vueltas, porque la puerta está dando vueltas. Ese engrane está conectado con otro engrane más grande, que también da vueltas, y ese engrane está conectado con otro engrane más grande, que también empieza a dar vueltas, y ese engrane está conectado con un molcajete gigante, que lo pueden ver ahí en el dibujo, y ese engrane más grande mueve al molcajete gigante para que empiece a molcajetear con mucha fuerza, ¿ok? Molcajetear con mucha fuerza. Entonces, los hidrógenos están entrando precipitadamente. La puerta está dando vueltas mucho. Eso mueve un engrane, que mueve otro engrane, que mueve otro engrane, que mueve al molcajete gigante para que el molcajete empiece a molcajetear con demasiada fuerza. Este molcajete va a estar molcajeteando. Y adivinen qué, en ese molcajete yo voy a meter varios ingredientes. En ese molcajete yo voy a meter ADP, que eso lo vimos en el tema anterior. El ADP es difosfato de adenosina, o sea, tienes el adenosina con dos fosfatos. Voy a meter fosfato inorgánico, o sea, un fosfato. Voy a meterle tantito limoncito delicioso. El molcajete va a empezar a molcajetear esto, a juntar ese ADP con el fosfato, meterle una gran cantidad de energía y el resultado va a ser, y el resultado va a ser mi delicioso guacamole, o sea, el ATP, básicamente. Este es el resultado de la fosforilación oxidativa con el complejo 5, que es la ATP sintasa. Se crea una molécula de ATP. Y ya, ese es el final de la fosforilación oxidativa. Si recuerdan, esto no lo dije en este video, pero lo expliqué en el video anterior, que es el de bioenergética. El proceso de la creación de ATP, el hecho de pegar esos fosfatos, es un proceso demasiado endergónico. Tienes que apachurrar muy fuerte, si recuerdan el ejemplo de la jeringa, tienes que apachurrar muy fuerte el ADP con el fosfato para que se pegue. Pero cuando logras pegarlo, y lo pegas de esta manera, para formar ATP, toda la energía que metiste, en este caso del molcajete, está guardada en el ATP y está lista para ser liberada y brindar energía a todas las células del cuerpo. Y ya, literalmente, esa es la fosforilación oxidativa. Espero les haya quedado claro.
Este es el segundo video de 3. En el tercer video voy a discutir las correlaciones clínicas que vienen también en el Ferri. Porque la neta lo que más preguntan es lo que sigue de aquí. No preguntan, sí preguntan cosas de lo que ya dije de aquí, preguntan que el complejo 5 es la ATP sintasa, preguntan que es una compuerta de hidrógenos, preguntan que se requiere de mucha energía para la síntesis del ATP, que está en la membrana mitocondrial interna. Lo que más preguntan de este tema son las correlaciones clínicas, que es lo que sigue, que es muy sencillo. Lo hago en otro video que les voy a subir en estos días. Pero bueno, espero que con esto mínimo hayan podido entender un poco mejor este tema, porque es un tema que de repente en su libro siento yo que no queda tan claro. Cualquier cosita, aquí estamos, Rosita. Ya saben que mi nombre es Jaime Marniñez Q, soy director del COEXIT y parte del equipo de maestros de bioquímica del COEXIT. Ya saben que ahorita tenemos un curso intensivo de bioquímica para primer parcial que es gratuito. Si están viendo este video en jueves 31 de agosto, aún están a tiempo de entrar. Si lo ven muy tarde, pues están a tiempo de entrar para el segundo parcial, donde doy yo, junto con parte del equipo, las clases del segundo parcial de bioquímica, que está complicadillo. También tenemos clases de embrio y de otras materias a lo largo de toda la carrera. Un gusto como siempre, espero lo hayan entendido. Cualquier duda estoy a su disposición. Cuídense y hasta luego, bye.